Entonces tenemos el tema 1 que se llama grupos y campos. Bueno, este es el primer tema de nuestra asignatura y tiene que ver con una parte importante que manejamos día a día, que son las operaciones que realizamos. Por ejemplo, cuando realizamos una suma, una multiplicación, cuando vamos por ejemplo, al supermercado y pagamos una compra de 150 pesos con un billete de 200, pues necesitamos hacer un cálculo para saber cuánto nos tienen que devolver de cambio. O que vamos en el carrito de compras y pues no sé si sean ustedes como soy yo soy bastante obsesivo, así de que veo el precio y voy haciendo la cuenta para saber cuánto voy a tener que pagar al final. Y pues ahí tenemos que ir haciendo una operación entre cantidades para obtener un resultado. Entonces, a final de cuentas, realizar lo que es la operación binaria. Ay, creo que ya le di donde no era. Ahí está. Realizar lo que es la operación binaria, una muy simple, pues es esta. 3 más 2 igual a 5. O, por ejemplo, esta. 5 por 3 es igual a 15. Pero no son las únicas operaciones que conocemos. Yo puedo tener, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada menos 1 y g de x igual a x cúbica. De tal forma que puedo definir una operación llamada composición de funciones, en la cual a la función f la voy a evaluar con la función g. Eso es lo que ustedes vieron en cálculo y geometría analítica. Y esta operación composición, pues es otra operación binaria, porque está tomando dos elementos. Bueno, es otra operación, todavía no hablamos de operación binaria. Estamos tomando elementos, los estamos combinando y nos está devolviendo un resultado. Y la composición, pues no es como la suma y no es como la multiplicación. Sabemos que suma y multiplicación son operaciones, y la composición en este caso también lo es, pero es de otra naturaleza diferente a la que tenemos aquí arriba. Ahora, hay otros ejemplos, no solo la composición. ¿Qué sucede cuando yo tengo un vector u y le aplico el producto punto con v? Pues esto me va a devolver un número escalar k. El producto punto que ustedes en algún momento conocieron en cálculo y geometría analítica, pues es una operación que está basada en la suma y en la multiplicación usuales, sí, pero que toma elementos que no son números como tal. Bueno, en realidad sí lo son, pero tienen otras características. Es una operación completamente diferente. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la suma y la multiplicación no son las únicas operaciones que tenemos establecidas, sino que también podemos crear con otros elementos, con funciones, con vectores, con matrices, lo que ustedes quieran, podemos crear operaciones. Y entonces aquí nos vamos a centrar en lo que son las operaciones binarias, aquellas operaciones que toman dos elementos, se combinan de alguna forma y me devuelven un resultado. Y entonces, para ello, hay que formalizar lo que es la operación binaria. Entonces, a ver, les pregunto,
¿Puedo cambiar la pizarra? A ver. Aquí la que quiero es esta. Ya no quiero el sílabus. Entonces, aquí lo que tenemos es lo que vendría siendo el concepto de operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Bueno, está representada por un símbolo. En este caso estoy colocando el símbolo asterisco. Puede ser cualquier otro símbolo, no hay ningún problema. Puede ser más la cruz que conocemos para la suma, un punto para la multiplicación, pero puede ser de manera general un símbolo asterisco como lo tienen aquí. Digo, no hay absolutamente ningún problema en cambiarle lo que vendría siendo el símbolo. Puede ser un triángulo, un círculo, lo que ustedes quieran. Esa operación la vamos a definir en un conjunto S. Este conjunto S va a tener elementos, es un conjunto no vacío. Y la operación binaria es una función que toma dos elementos de S y les asigna un resultado en un conjunto U. En un momento hablamos de ese conjunto U. Entonces, lo que estamos haciendo con la operación binaria es tomar dos elementos A y B que pertenecen a S y les estamos asignando un único resultado. Por ejemplo, con la suma, yo puedo tomar pi y el número 7, los puedo multiplicar y el resultado pues es 7pi. Con la multiplicación, yo tengo un tercio, lo puedo multiplicar por 3 y el resultado vendría siendo 1. Esas reglas las estamos utilizándolas para combinar elementos, dos elementos, y asignarlos a un solo resultado. Ahora, aquí ya podemos hablar del conjunto U. Ese resultado es único, es un resultado C. Y tenemos dos casos. Cuando el conjunto U es igual a S, al conjunto del cual provienen los elementos que estamos operando, y cuando no sucede eso. Entonces, en este caso, la operación binaria puede o no asignar el resultado dentro del conjunto donde se define o fuera de ese conjunto. Me voy a pasar a la pizarra. Ahí ya la pueden ver. Bueno. A ver, ejemplo de que la operación binaria, su resultado cae dentro del conjunto. Pues tenemos aquí directamente a la suma, a la multiplicación e incluso la composición de funciones, porque cuando ustedes realizan la composición entre dos funciones, pues les devuelve otra función. Caso donde la operación binaria no cae, el resultado no cae en el conjunto, el producto punto. Aquí en esta operación que me representa el producto punto, lo que estoy haciendo es tomar dos vectores, dos elementos del mismo conjunto, aplicarles una regla de correspondencia para que me devuelva un resultado. Y resulta que K, no es un vector, es un escalar. Está fuera del conjunto al cual pertenecen los vectores U y V. Sin embargo, esto no evita que la operación sea una operación, deje de ser una operación binaria. Entonces, aquí lo importante es, yo tengo una operación binaria cuando una función toma dos elementos
de un mismo conjunto y les asigna un resultado. El resultado no importa dónde se encuentre, fuera o dentro del conjunto. Aquí ya vimos que hay operaciones binarias que caen dentro del conjunto, el resultado cae dentro del conjunto, y otras operaciones donde el resultado cae fuera de él. Podemos incluso verlo desde la perspectiva de la suma. Por ejemplo, yo puedo decir que A y B son dos números naturales. Y yo me defino la operación binaria A asterisco B igual a A más B menos 5. Es una operación binaria porque toma dos elementos del conjunto de los naturales, A y B. Les asigna un resultado, aquí denotado como A más B menos 5. Pero resulta que este término puede o no caer en el conjunto de los números naturales. Un ejemplo. A es 5 y B es 3. Pues donde vea A sustituyo el 5. Donde vea B sustituyo el 3. Y eso lo hacemos precisamente porque el 5 está en la posición de A y el 3 está en la posición de B. Y la regla me dice A más B y le resta 5. Entonces, en este caso tendría 5 más 3 y le resto 5. ¿Qué me da de resultado? Pues es 3, que pues es un elemento que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces aquí vemos que el resultado cae dentro del conjunto que estamos trabajando. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo ahora 2 asterisco 1? Ahora el 2 toma el lugar de A. Pues donde haya A sustituyo el 2. 1 toma el lugar de B. Donde haya B sustituyo el 1. Y le resto 5. Entonces, este resultado me indica 2 más 1, 3. Le resto 5, menos 2. Y este, pues, no es parte de los números naturales. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el conjunto y la operación binaria pueden darme resultados dentro o fuera del propio conjunto. No importa, sigue siendo una operación binaria porque es una función que toma dos elementos y les asigna un resultado. ¿Qué pasa con el resultado? Pues no nos interesa, solo nos interesa que exista ese resultado. ¿Hasta aquí sí queda claro lo que es una operación binaria? Bueno. Ahora, las operaciones binarias tienen ciertas propiedades que nos van a ayudar a formar o no lo que se conoce como estructuras algebraicas. Entonces, me voy a regresar a nuestro concepto de operación binaria. Bien. Ahí ustedes pueden observar que en operación binaria, pues nos está indicando que puede o no presentar las siguientes propiedades. Una propiedad que se llama cerradura, es decir, que cuando realizamos la operación entre A y B, el resultado sí pertenece al conjunto que estamos trabajando. Entonces, en este caso, ya no me interesa el conjunto U que anteriormente estábamos manejando. Aquí me interesa que el resultado sí sea
parte del conjunto S para decir que la operación es cerrada. En el caso de la asociación, es una propiedad que me indica que cuando esté operando tres elementos, puedo agrupar dos, obtengo el resultado y después aplico con el tercero para obtener el resultado completo. El primero es un resultado parcial y el segundo ya es el resultado total. Esta propiedad es importante dentro de las operaciones binarias precisamente para conservar ese adjetivo de binario, de que solamente puedo operar dos vectores a la vez, dos elementos a la vez. Existe un elemento neutro, también llamado elemento idéntico, que es un elemento especial cuando se opera con algún otro elemento del conjunto S que se está trabajando, pues resulta que no lo afecta, lo deja tal cual. Como sucede con el 0, al sumarlo con otro número, pues no lo afecta, o con el 1, al multiplicarlo por otro elemento, pues tampoco lo va a afectar. Existen los llamados elementos inversos, que me indican cuando dos elementos se operan entre sí bajo asterisco y me devuelve el neutro, pues eso significa que esos dos son inversos entre sí. También le llaman elementos simétricos. Conmutación, pues es una de las propiedades muy, muy conocidas, porque viene de esa frase coloquial del orden de los factores no altera el producto, y pues sí, efectivamente, eso es la definición de conmutación para la multiplicación, pero aquí la podemos expresar de manera completa. Y por último, tenemos una propiedad especial que se llama distribución. Aquí hace uso de dos operaciones binarias, la operación asterisco y la operación círculo. Esta propiedad solo se presenta cuando ya tenemos en el conjunto S dos operaciones definidas. Y es parte de lo que vendría siendo la definición de lo que conoceremos más adelante como el campo. Entonces, estas propiedades tal vez los recuerden, pero en primaria las revisaron. Alguna vez llegaron a revisar este tipo de propiedades para que se utilicen y sepamos cómo hacer más eficientes los procesos de las operaciones, ¿sí? Ahora, no solo eso, también existen otras propiedades adicionales derivadas de estas, que las vamos a comenzar a ver cuando veamos campo, y que nos van a permitir definir varias cuestiones. Por ejemplo, definir lo que es la teoría de permutaciones, definir lo que es la solución de ecuaciones, porque las ecuaciones no se podrían resolver si no existiesen estas propiedades. Bueno, ahora, como lo dice el último renglón del párrafo, la operación binaria puede o no presentar las siguientes propiedades. Entonces, ¿es posible que una operación binaria sí cumpla con estas propiedades? ¿Es posible que no cumpla? ¿O es posible que cumpla con algunas y con otras no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver un par de ejemplos en los cuales vamos a ver si la operación cumple o no cumple con ciertas propiedades y verifiquemos cuáles son las que sí se cumplen y cuál es la razón de por qué otras propiedades no se cumplen. Entonces, me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Bien, ahí estoy de nuevo en el pizarrón. Entonces voy a mover esto. Y vamos a ver el siguiente ejemplo.
Aquí voy a tener esta operación binaria donde A y B van a ser números enteros. Tengo la operación cuadro, designada como A cuadro B igual a A más 3B más 1. Y aquí quiero saber si la operación cuadro que tenemos aquí, quiero saber si esta es una operación cerrada. Quiero saber si existe algún elemento neutro. Y por último quiero saber si esta operación es conmutativa. Vamos a ver si esta operación cumple con estas tres propiedades. En el segundo ejemplo vemos otras propiedades y damos un dictamen. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. Las operaciones binarias las podemos establecer con una regla analítica, como la que aparece aquí, o las podemos establecer como con una regla por extensión, donde nos están dando cuáles son todos los resultados de la operación binaria. Entonces, en este caso, las reglas analíticas las tenemos que trabajar de manera analítica y las reglas por extensión las tenemos que trabajar de manera extensiva, es decir, ir viendo casos particulares dentro de las operaciones. Bueno, pues esta regla analítica vamos a analizarla para ver si cumple con estas tres propiedades. Entonces, la primera pues es la cerradura. No importa en qué orden las prueben. A final de cuentas, el orden no va a alterar el resultado de cada una de las propiedades. Las únicas que tienen orden son neutro e inversos, porque los inversos necesitan del neutro. Entonces, primero necesitamos saber si existe el elemento neutro para conocer si efectivamente hay o no hay propiedad de inversos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es probar la cerradura. Y aquí no tenemos otra cuestión más que analizar qué es lo que sucede con esta regla. Entonces, tengo la regla de la operación binaria A cuadro B es igual a A más 3B más 1. Aquí quiero hacer hincapié en que A y B son números enteros. Siempre son números enteros. No importa si son positivos, negativos o cero. Son números enteros. Bueno. ¿Qué naturaleza tienen 3 y 1? ¿Qué tipo de números son 3 y 1? Son números naturales. 3 y 1 son números naturales. Pero hay que tomar en cuenta que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Este simbolito C pues, es el símbolo de subconjunto. Entonces, los naturales forman parte de los enteros. Y como 3 y 1 forman parte de los naturales, eso quiere decir que 3 y 1 también pertenecen a los números enteros. Bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque los enteros cumplen la propiedad de que si yo sumo enteros, si yo multiplico enteros, el resultado siempre es un número entero. Es decir, la suma en los números enteros siempre cumple con la cerradura en la respectiva operación binaria. De aquí podemos decir, pues 1, 3 son enteros. Por la definición de la operación que me dan, A y B, pues también son enteros. Por lo tanto, yo puedo decir que si yo primero multiplico a 3 por B,
Este elemento pues también pertenece a los enteros. El producto de enteros me da un entero. Y si yo le sumo a, que es un entero, y 1, que es otro entero, pues resulta que este resultado también pertenece a los números enteros. Es decir, todo el resultado de la operación binaria, de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer, pertenece a los enteros. Como A y B son de ese mismo conjunto y el resultado de la operación cuadro sigue cayendo dentro del mismo conjunto, pues resulta que esta operación binaria es cerrada o cumple con la cerradura. También le llamamos la cerradura, la propiedad de cerradura. ¿Sí quedó claro por qué la operación es cerrada? Bien. ¿Puedo moverle a su pantalla? Sí. ¿Cómo sabemos que A es entero? Porque nos lo están diciendo desde arriba. Justamente aquí. Cuando nos dan la definición de la operación, nos están diciendo que A y B pertenecen a los enteros. Entonces, con esa situación es como sabemos que A y B son números enteros. De nada. Sí, A y B también pueden ser vectores o matrices. Si es que nos están definiendo aquí la operación binaria en vectores o matrices. Sí, también. Aquí hay que tomar en cuenta que los elementos que intervienen dentro de la operación binaria nos tienen que especificar a quién pertenecen, quién es el conjunto sobre el cual estamos trabajando y definiendo esa operación binaria. Y sí, pueden ser vectores, matrices, polinomios, funciones, números complejos. De nada. A ver. La segunda propiedad es verificar si existe el elemento neutro. Entonces, para el inciso B, aquí voy a reescribir rápidamente la operación binaria. Ahí la tenemos. Necesitamos probar si existe o no existe el elemento neutro para esta operación. Y aquí la definición, según la vimos hace rato en la presentación, pues me dice que A cuadro E tendría que ser igual a A. Bien. Lo voy a probar nada más de esta forma, porque en un rato vamos a probar la conmutación. Entonces podríamos, a partir de la propiedad de conmutación, verificar si se cumple E cuadro A igual a A. Y que sean el mismo elemento. Dentro de el álgebra moderna, que es la rama de la matemática que estamos estudiando en este momento, sobre grupos, campos, anillos, dominios enteros, etc., existe la especificación de que los neutros pueden ser ya sea por izquierda o por derecha. Este es un neutro por izquierda, porque el elemento E se encuentra a la izquierda del símbolo de la operación. Y este vendría siendo un neutro por la derecha, porque se encuentra a la derecha del símbolo de operación. Aquí, debido a la simplificación de nuestro temario, solamente vamos a probar uno de los dos. En este caso, pues vamos a probar el elemento por derecha. Y este elemento neutro siempre tiene que ser único.
Entonces, E tiene las características de que es único y pues obviamente tiene que ser una constante. Si obtenemos un elemento E variable, concluimos que no existe el neutro. Si concluimos que el neutro no es único, es decir, que hay uno por derecha y uno por izquierda, entonces concluimos que no hay neutro. Bueno, lo voy a probar nada más por la derecha y después con la conmutación vamos a analizar si efectivamente también existe por izquierda y es el mismo elemento que nos dé. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la operación binaria. Observen que A se está quedando, pues igual no le estoy haciendo absolutamente nada, pero a B lo estoy sustituyendo por E. El elemento B lo estoy sustituyendo por el elemento neutro. Entonces, aplico la operación. En este caso, donde vea A, sustituyo A. Y donde vea B, sustituyo E. Por la definición de elemento neutro, pues el resultado de la operación cuadro me tiene que devolver A. Bien, como estoy investigando quién es el neutro, necesito despejarlo. Observen que puedo simplificar a ambos lados de esta igualdad el elemento A. Resto a ambos lados A y me queda como 0 es igual a 3E más 1. Y de aquí puedo despejar E. En este caso E es igual a menos 1/3. Bien, pues resulta que este es mi neutro. ¿Qué inconvenientes le ven? Es una fracción, exactamente es una fracción, y recuerden que al inicio nos especificaron. La operación binaria está definida en los números enteros. Los elementos que estoy evaluando aquí, A y B, en la operación cuadro, tienen que ser enteros. Y resulta que aquí abajo en el neutro encuentro un elemento que no pertenece a los enteros. Para que esto siga siendo una operación binaria, todos los elementos que se estén operando bajo cuadro deben pertenecer a los enteros. Aquí el neutro no pertenece a los enteros. Y pues nos damos cuenta que para esta operación binaria no existe el neutro. Es un elemento que está fuera del conjunto y por lo tanto pues no lo puedo utilizar para evaluar la operación binaria. Aquí no enuncié la característica de que el neutro debe pertenecer al conjunto porque en la operación binaria me dice que solo es válida para elementos del conjunto de los enteros. Si uno de sus elementos está fuera de ese conjunto, pues significa que no cumple con esa propiedad, que ese elemento lo tengo que excluir, no pertenece al conjunto. Así queda claro porque no hay neutro. Ajá, exactamente. De hecho, sucede lo que hacemos con la suma. Por ejemplo, cuando tengo A más... Bueno, no A, voy a usar números. 3 más 5 igual a 8. Cuando realizamos la operación binaria, pues este símbolo de la suma
desaparece y automáticamente ya me queda el 8. Entonces sucede exactamente lo mismo que acá. Debido a que la operación es, o bueno, la propiedad nos dice a cuadro e es igual a, entonces aplico la propiedad, el cuadrito desaparece y ya nada más coloco el resultado. Como lo haríamos exactamente de esta forma, efectivamente. Bueno, ¿algún comentario? Ajá, sí, pudimos hacerlo de esta manera. Ahí. De esta manera. Bueno, aquí hubiésemos utilizado B. Y aquí hubiésemos utilizado B. Y también hubiésemos realizado el proceso de la misma forma que lo acabamos de realizar acá abajo. Sí, ¿qué pasó? Uh-huh. Ah, pues en este caso no existe el neutro. Y eso es básicamente no nada más por la naturaleza, sino por esta propiedad. Porque de un lado nos dice que es menos un tercio, del otro lado nos dice que es menos 1, significa que el neutro no es único y entonces no puede ser constante. Bueno, sí son constantes, ¿no? Un tercio sí es constante, menos 1 sí es constante, pero no cumple con la característica de que sea único. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí? Vale. Pues a ver, por último, nada más probemos la conmutación y de hecho aquí con la conmutación nos vamos a dar cuenta que efectivamente pues no hay una manera en la cual tengamos un elemento neutro único. Entonces, para el inciso C, A cuadro B igual a más 3B más 1. Pues aquí tenemos en consideración entonces que la propiedad de la conmutación me dice que A cuadro B tendría que ser igual a B cuadro A. Que el orden de los operandos no importa, me tiene que dar el mismo resultado. Aquí para que lo hagamos de una forma un poquito más menos confusa, en lugar de escribirlo de esta manera, la propiedad, la voy a escribir con otras dos variables, con x, y. Asumiendo que estas son dos números, dos elementos cualesquiera de los enteros, diferentes a y b, nada más para tener a la regla que tenemos aquí arriba como una plantilla. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la operación, x cuadro y es donde vea a, sustituyo x, donde vea b, sustituyo y. Entonces, a la sustituyo por x, más 3b, b la sustituyo por y, más 1. Y ahí tengo resuelta la operación x cuadro y. Por otro lado, la operación y cuadro x. Ahora a va a ser sustituida por y. Lo que está a la izquierda del cuadro, del símbolo de la operación binaria, es lo que tienen que sustituir por lo que está a la izquierda. Y lo que está a la derecha lo sustituyen por lo que está a la derecha. Entonces b hay que sustituirla por x. Observen que aquí la operación binaria va a ser y más 3x más 1. Y pues aquí nos damos cuenta que esto es completamente diferente. Digo, sí tenemos un más 1 a ambos lados,
Pero tengo aquí x más 3y y del otro lado tengo y más 3x. Son, viéndolo término a término, son elementos completamente diferentes. Aquí si yo veo los términos en x, pues x es diferente de 3x. Si veo los términos en y, pues 3y es diferente de y. Por lo tanto, la operación no es conmutativa. Entonces aquí esta operación no conmuta. Y al no conmutar, podemos concluir entonces que aquí arriba los neutros E, tanto por izquierda como por derecha, son diferentes. Porque en esencia esto que tendríamos sería una especie de conmutación. Por eso es que lo puse aquí en un inicio con A en lugar de B. Entonces, aún con la conmutación, nos damos cuenta que los elementos neutros, tanto por izquierda como por derecha, son completamente diferentes. Y pues no tendríamos el mismo elemento, no sería único, y aún así concluimos que no existe un elemento neutro. Sí queda claro por qué la conmutación aquí no se cumple y por qué influye directamente aquí en el neutro. ¿Por qué no existiría tanto por izquierda como por derecha? Vale. Bueno, entonces aquí vemos que esta operación binaria no conmuta, no existe neutro y sí es una operación cerrada. Entonces, pues esta operación binaria cumple con una de las tres propiedades que nos pidieron verificar. Por la interrupción que tuvimos hace un ratito del internet, el ejemplo lo vamos a pasar para, el segundo ejemplo que les comentaba lo vamos a pasar para la siguiente sesión y lo vamos a utilizar ya con lo que es campo. Sí, vamos a hacer el neutro de B. Entonces vamos a aprovechar esto último que nos queda para hacer el neutro en B. Es decir, si yo tengo E cuadro B, esto me tiene que devolver B. A ver, aplico la operación E más 3B más 1 es igual a B. Este es el resultado de la operación binaria. Bien. A ver, lo que necesito es despejar E. Que vendría siendo este. Y me queda así el despeje. Aquí está el menos 1 que mencionamos hace un rato. ¿Qué pero le ven a este neutro? ¿O qué curiosidad le ven a este elemento neutro? Exactamente, es variable. Tiene ahí, aquí a B incrustado. Eso quiere decir que por la derecha el neutro va a depender del elemento con el que se esté operando. Y eso no es posible. Porque aquí no es constante. Recordemos que el neutro siempre debe ser constante, único y constante. Entonces aquí tenemos que por la derecha el neutro es variable
Y por izquierda, que no es cierto, por izquierda es el que probamos en este momento. Y por derecha, el neutro sí es constante, pero no cae dentro del conjunto. Vean que incluso aquí también ya se corrobora que no existe la conmutación en esta operación. Y que tenemos tres formas de verificar que no existe el neutro, no cumple con esa propiedad esta operación binaria. Los neutros por izquierda y por derecha no son el mismo, uno cae fuera del conjunto, el otro es variable y además pues la operación binaria no conmuta. Entonces aquí nos damos cuenta que por un camino o por otro llegamos al mismo resultado. Esta operación binaria no cumple con neutro, no cumple con conmutación, aunque sí cumpla con cerradura. Dense cuenta como las propiedades no importa si una cumple y la otra no, pues son independientes, cada una de ellas, aunque sí influye una dentro de las demás, sí puede influir unas dentro de otras, pero en esencia el comportamiento lo podemos verificar de cada una de las propiedades de manera independiente.